este tema de la inteligencia artificial, ¿crees que le va a sacar trabajo a los programadores? Eh, no puedo ¿Cómo? ver el futuro para decirte eso. Si tuviera que hacer algún pronóstico, diría que recurriría a la respuesta típica, que es decir, antes que te lo saque la inteligencia artificial en sí, te lo va a ganar gente que sepa usar esa herramienta o cualquier otra, pero puntualmente esa herramienta, para tener mejor performance que vos. Ese sería, si querés, el mensaje que yo diría, que antes que tenerle miedo a que pueda automatizarse completamente el desarrollo, es que la gente que sepa usar esa herramienta va a ser más empleable y va a tener mejor desempeño que la gente que no lo tenga. A ver, Claro. maticemos esto que acabo de decir. Lo que quiero decir, si uno quisiera decir de una forma más formal y rigurosa, no es decir sabe usar la herramienta y automáticamente tiene mejor performance, sino que el saber usar la herramienta tiene un impacto positivo en la performance esperada. ¿Sí? Corre a la derecha la distribución de performance. Esto, si uno quisiera decir como estadísticamente un poco más de rigor, que es la forma en la que decir, bueno, el que sepa usar esto va a ser mejor. Claro. No exactamente, pero sí tiene un impacto positivo en la performance. Bueno, bienvenidos a Estudio Tech y hoy estamos charlando con Lautaro Lazora. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Entiendo que el motivo de esta entrevista es por los mundiales de programación, Sí, ¿correcto? totalmente, totalmente. La idea un poco del canal es comunicarle a la gente los logros que tenemos los argentinos en la cuestión de tecnología y bueno, la verdad que vi lo que habías hecho junto a tus compañeros, increíble. Vos sos estudiante de Ciencias Exactas de la UBA, ¿verdad? Sí, ya terminé la carrera, pero en ese momento pero participé como estudiante de exactas de la UBA, a Perfecto. representación de la universidad. Perfecto, y básicamente lo que lograron fue, digamos, ser los primeros en la competencia mundial de programación de Latinoamérica, ¿es así? Correcto, sí, esta es una final mundial, pero además de dar premios a los mejores del ranking general, se da premios a los mejores de cada región. Y en nuestro caso fuimos, las 3 veces que participamos, los mejores de América Latina. Excelente. ¿En qué otros años? Esto fue 2024, ¿verdad? Sí, hubo 2 participaciones en 2024 porque por cuestiones diversas, empezando por la pandemia, el calendario quedó un poco desordenado. Entonces, competencias que deberían haber sido en distintos años se hicieron en un mismo año y a veces inclusive en un mismo evento. Claro. Y también estuvimos en 2021, que de hecho esa competencia estaba programada para hacerse en 2020. Entonces la de 2021 se hizo en 2022. Después finalmente la de 2023, la de 2021, la de 2022 y 2023 se hicieron juntas a principios de 2024. Y nosotros participamos en una de esas dos porque habíamos clasificado a ambas, pero como si iba a ser un único evento, a los equipos que clasificaban a ambas se los daba de baja de una de las dos. Y después clasificamos la de 2024, que se pudo hacer finalmente en 2024, y ahora sí la agenda quedó de nuevo ordenada para que la edición de 2025 se pueda hacer en 2025. Excelente. Contame un poco cómo es ese proceso, digamos, cómo te preparás primero y Mm. después cómo es ir a la competencia, con qué te encontrás, con qué desafíos. A ver, primero comentemos cómo es la competencia y cómo es el formato, Bien. porque después la práctica consiste en gran medida primero en estudios, si quiere, más la parte teórica, un poco de parte práctica aislada, bueno, bastante parte práctica aislada y bastante de simular la competencia usando enunciados de competencias viejas que están subidos a internet. Pero el formato de la competencia es básicamente eso. Son 5 horas, son equipos de 3 personas con una única computadora y son entre 7 y 14 problemas. Para cada problema lo que hay que hacer es una solución, es implementar una solución que se va a evaluar como caja negra. Es decir, se tiene una batería de casos de prueba, se va a probar esta solución con cada uno de esos casos de prueba y se va a verificar de forma automatizada que cumpla lo que pide el problema, que son básicamente tres, cuatro criterios. Primero, que devuelva lo que el enunciado dice que tiene que devolver.
En esta competencia siempre se trabaja por entrada estándar y salida estándar. Hay otras competencias similares del mundillo que lo que hacen es pedir que implementes funciones y llaman esas funciones, pero esencialmente es lo mismo. Que respete un tiempo límite, es decir, que la ejecución del programa no dure más de un cierto tiempo. Esto no es una competencia en la que se busque usar paralelismo, por tanto, se tiene la capacidad de medir no solo tiempo físico, ese tiempo de usuario, sino el tiempo de uso de CPU. Por tanto, aunque uno usase paralelismo para utilizar múltiples CPUs al mismo tiempo, se va a registrar el tiempo total, así que no va a tener una ganancia. De hecho, va a tener una pérdida por las ineficiencias del overhead. Después, que no crashe. O sea, esto es previo a poder volver a cualquiera de las dos cosas anteriores, pero también obviamente un requisito es que el programa se ejecute correctamente, que termine su ejecución sin errores. Y también tiene limitaciones en el uso de memoria. Es decir, cuánta memoria RAM puede usar el programa durante su ejecución. Estas son las 4 principales restricciones que tiene: correctitud, tiempo, memoria y bueno, y no crashear, que es una precondición para poder evaluar cualquiera de las otras cosas. La competencia, este tipo de competencias, como digo, hay que implementar. Entonces tiene una serie de lenguajes de programación admitidos. En el caso de ICPC no es el más amplio. Hay competencias en línea que suelen ser más amplias, pero bueno, esto da mayores facilidades a la hora de la infraestructura y de la parte de la organización, que básicamente los lenguajes emitidos son C/C++, usan compiladores distintos que C++, Python, que se corre con PyPy si no me equivoco, Kotlin y Java. Esos son básicamente los 5 lenguajes que hoy día utiliza la competencia. Kotlin puntualmente es porque JetBrains es uno de los sponsors más importantes que tiene la competencia. Claro. Y JetBrains está intentando impulsar el uso de Kotlin. Perfecto. A ver, vamos a repasar para lo que no sabemos. Yo me imagino que el problema sería un desarrollo, un programa, o por ejemplo es un cálculo matemático que vos tenés que hacer con la programación. En esta competencia puntualmente o sea, lo que es, vos decís que sería un cálculo matemático, son lo que llaman los formatos output only. Esos en algunas competencias hay, por ejemplo en la instancia de secundaria existe. En la instancia universitaria, que es la International Collegiate Programming Contest, que es por la que me estás entrevistando, no hay programas con formato output only. Es decir, siempre lo que se entrega es un código que después va a ser compilado o interpretado y ejecutado con los casos de prueba, como te dije antes. Sí. Lo que uno debe entregar siempre es una solución a un problema que pueda ser ejecutado con un abanico de casos de prueba. El enunciado, de hecho, uno de los aspectos importantes es que los enunciados son específicos en el formato que va a tener la entrada, en el formato que se espera que tenga la salida y en restricciones respecto de la entrada. A veces también de la salida cuando pudiera pasar, pero generalmente la salida es única o muy específica para que sea necesario. Básicamente entonces se plantea este problema, vos lo tenés que solucionar primero teniendo en cuenta los recursos que vas a usar del hardware y un tiempo determinado para resolverlo. O sea, es decir, te van a dar un tiempo como para decir, bueno, esto es el límite que vos tenés para resolverlo. Y ahí, cuando ustedes bajan los recursos de utilización del hardware y cuando llegan al tiempo acordado, el primero que llega es el que gana. No exactamente. O sea, sí, obviamente resolver el problema antes es mejor, pero ten en cuenta que son entre 7 y 14 problemas. Hay múltiples problemas en una misma competencia. Que de hecho, esto es en el caso de ICPC, hay competencias que tienen menos problemas por competencia, que justamente tienen problemas con un abanico bastante amplio de dificultad. La forma en la que puntúa ICPC es: cada problema vale un punto. Primero gana el equipo que tenga más problemas. Lógicamente va a haber empates porque no son suficientes para que todos los equipos tengan cantidades distintas. Y cuando hay empates, lo que se define es un criterio que se llama penalidad. Quizás el nombre no es lo mejor elegido del mundo, pero básicamente lo que sirve como criterio de desempate, que es para cada problema resuelto,
se le calcula individualmente una penalidad y después se suman las penalidades de cada uno de los problemas. Y la penalidad para un problema resulta es la cantidad de minutos que pasaron hasta el primer envío correcto. Siempre se tiene en cuenta el primer envío correcto de ese problema. Y es la cantidad de minutos que pasaron de competencia hasta realizar ese envío, más una cierta cantidad que en el formato, en la competencia ICPC son 20 minutos. Hay competencias con formatos similares donde este número cambia ligeramente. Pero bueno, más 20 minutos por cada envío incorrecto anterior. Bien. Contame ahora un poco cómo se conformó el equipo y cómo se prepararon ustedes. O sea, imagino que ustedes son la selección argentina. ¿Hubo otros chicos que se No, de hecho postularon? la competencia no es en representación del país, es representación de la universidad, porque de hecho había más de Ah, un equipo de Argentina. De hecho, el nombre es bastante descriptivo, es International Collegiate Programming Contest. Acá lo importante es que es una competencia de universidades. Por tanto, si bien lógicamente hay cupos a nivel de regiones y demás, cada equipo representa a una universidad. De hecho, por ejemplo, en los distintos años que fuimos, en 2021, que era la World Finals Moscow, que iba a ser en 2020, pero por los problemas de la pandemia, de hecho, ni siquiera dice World Final 2020, simplemente dice World Finals Moscow. Y hay algunas limitaciones para las que no se contó. Por eso pudimos participar 3 veces, porque normalmente una persona puede participar en 2 finales mundiales. Esa final, sin embargo, por todos los trastornos logísticos que hubo y la reprogramación y demás, no se tuvo en cuenta para esta limitación. Ese mismo año también hubo un equipo de Córdoba, y estoy tratando de acordarme, creo que fuimos los únicos 2 equipos argentinos ese año, pero no estoy seguro. Y en las ediciones de 2024, por ejemplo, en la que fue en abril, que fueron 2 ediciones juntas en Kazajstán, entre ambas ediciones también hubo equipos de Rosario, de Santa Fe, mismo también de Córdoba, digo Santa Fe, digo UTN Santa Fe, de Córdoba. claro, De básicamente, hecho, en la otra edición también había otro equipo de la UBA. Y claro, en básicamente no es uno lo futboliza de alguna manera y dice, bueno, es la selección que fue a representar al país, sino que fueron varias instituciones, varias universidades y participaron todas y bueno, ustedes quedaron en primer lugar en Latinoamérica, es así. claro, esto es más parecido, si querés, al Mundial de Clubes. Claro. S- Salvo que, bueno, en lugar de ser muy poquitos equipos en la instancia mundial, hay muchos, pero esencialmente es la dinámica que tendría el Mundial de Clubes. Bueno, Decía, perdona que te interrumpa. Digamos que básicamente vos fuiste parte de un equipo que fue a representar a la Universidad de Buenos Aires. Eso era lo que sí, más me interesaría saber. En sí, sí. ese, pero hubo otros grupos de otros alumnos que también fueron de otras universidades a representar a su institución. Ahora bien, contame, vos qué estudiaste, qué carrera estudiaste y brevemente qué materias tenés en esa carrera que vos estudiaste. Estudié ciencia de datos, pero me gustaría enfatizar que el participar en la competencia no fue por haberlo estudiado en la carrera. De hecho, yo participaba en las instancias de nivel secundario. Empecé con el curso que da la UNLAM para estudiantes de secundaria, para participar en la Olimpiada Informática Argentina. Que de hecho, si te interesa contactar, el presidente del jurado de la OIA también tiene un canal de YouTube dedicado a programación competitiva. Se llama, es el Santo del 90 el canal. Eso, si Espera te que interesa lo contactarlo. voy a anotar, a ver, repetime. Pero también para que El la gente... Santo del 90 El Santo del 90. Mirá vos. es Agustín Gutiérrez, que de hecho fue nuestro entrenador en las competencias universitarias, al menos al principio. Después ahora ya es jurado en las competencias universitarias, y también es el presidente del jurado de la Olimpiada Informática Argentina, y tiene bastantes roles importantes en lo que es la programación competitiva en Argentina y proyección internacional. Bien, bien. O sea que básicamente no... Tu formación de la carrera no fue lo que te abrió las puertas a vos para ir a la competencia, digamos. No, de hecho, No. la primera vez que clasificamos, empezamos en el torneo objetivo para en 2019, yo recién estaba en el CBC. Ah, Así que no fue por lo visto en la carrera,
O sea, lo visto en la carrera me ha servido para otras cosas, pero no puntualmente para estas competencias, porque de hecho eran cosas que yo ya conocía antes por las competencias a nivel secundario. Que también fui a 3 finales mundiales desde nivel secundario. De hecho, el equipo en que estoy, nos conocimos participando en en las competencias a nivel secundario. Bien. Me conocí con Carlos, porque los dos fuimos a 2 finales mundiales juntos, a Japón 2018 y Azerbaiyán 2019. Ah, miércoles. Correspondientes a haber estado en la secundaria en 2017 y 2018 respectivamente. Siempre hay un desfase de un año en este tipo de eventos. Es normal. Ahí mismo lo conocemos a Agustín Gutiérrez, que era nuestro entrenador. Y después, bueno, Ivo era amigo de Carlos desde antes. Y así es como formamos equipo. Ellos tenían decidido ya que iban a estudiar en la UBA, Ciencias de la Computación. Claro, básicamente entonces, tu formación en programación y me imagino que en matemática es súper, digamos, avanzado para estudiar a nivel secundario. ¿Fuiste qué, a un colegio técnico? Sí, pero Sí, enfatizaría que si bien desde el colegio me incentivaron y nos invitaron a todos a participar de este curso que daba la UNLAM, lo clave de la formación fue en este curso especializado que dio la Universidad de La Matanza, y después ya hay muchas instancias de formación específicas de las competencias. Por bien, ejemplo, esto orientado a programación universitaria, pero a los que clasificamos instancias mundiales secundarios nos invitan a ir siempre. Está el Training Camp Argentina, iba a ser el torneo argentino, pero no, el Training Camp Argentina, que se hace todos los años en una sede distinta. Hubo un par de años que se hizo virtual, pero que se hace en una universidad distinta. Este año va a ser en la UTN de Santa Fe, si no me equivoco, o en la Universidad Nacional de Santa Fe. Pero va a ser en la ciudad, en Santa Fe capital. El año pasado fue en la UNR, hace 2 años en la UNLAM, etcétera. Que se hace es un entrenamiento intensivo de 2 semanas, con parte teórica, con clases teóricas en un turno y simulacros de competencia en otro, más algunas charlas de sponsors, lógicamente. Y esto, o el curso que estaba la UNLAM, o después el entrenamiento que nos dio Agustín, más lo que uno lee y practica en internet, porque algo muy bueno que hay es que hay páginas que se claro. dedican a tener subidos problemas, tanto de competencias de ICPC o de otras competencias oficiales, como de sus propias competencias que organiza ese sitio web, y que funciona igual que cómo funcionaría el jurado durante una competencia. Es decir, que uno puede enviar cuando quiera una solución, un candidato a solución a ese problema, y va a verificar automáticamente si es solución. Ejemplos famosos pueden ser, y que he usado, quiero decir, son Codeforces, HackerRank, CSES, etcétera. Bien. O sea que esto se pone interesante porque básicamente no es que vos tenés que estar encerrado en una universidad a nivel académico estudiando hasta que se te caen los ojos, sino que esto está al alcance de cualquier estudiante de secundaria que hace una capacitación por su cuenta, incluso también ayudándose con internet. Claro, sí, que reciben, o sea, de hecho sé que hay, no te sabría decir ahora cuáles, pero seguramente en distintos lugares del país hay capacitaciones orientadas a alumnos de secundaria que quieren participar de la OIA. Sí te puedo decir que, por ejemplo, en el Politécnico de Rosario, vinculado a la UNR, hay una comunidad más fuerte. Por eso bastante gente salió de ahí, bastantes participantes de nivel secundario exitosos. Y seguramente otros colegios secundarios tengan ya comunidades armadas, o tengan cerca alguna comunidad que ofrezca universidad, perdón, que ofrezca capacitaciones en esto. Desde la parte oficial de OIA deben tener más información para la gente que esté interesada. OIA, Olimpiada de Informática Argentina. Búsquenlo, escríbanlo completo, porque si buscan la sigla, es una sigla bastante común, parece. Así que no es la única organización con esa sigla. Bien, bien. Eh, Sí, podemos poner esta información, todos los datos que vos tiraste lo vamos a agregar en la descripción, así la gente lo, lo puede ver. Quiero volver a esto de tu formación, digamos, ¿no? Y sobre todo la parte de tecnología, ¿no? Porque me imagino que tenés un background de matemáticas, álgebra y todas esas cosas, pero ahora lo que nos compete a nosotros, que es la tecnología. A ver, contame los lenguajes de programación que vos estudiaste, y por qué elegiste esto.
A ver, en la competencia, para empezar, porque fue con el que nos enseñó el primer curso, pero aparte porque es el lenguaje más usado en este tipo de competencias, se suele programar en C++. Bien, Te decía, a pesar de que JetBrains está intentando impulsar Kotlin, y Kotlin tiene bastantes cosas lindas. De hecho, actualmente estoy también dando un curso en la UNLAM para preparar equipos de programación competitiva, y de hecho estamos muy contentos que la UNLAM cada año, desde que empezó el curso, está teniendo más equipos, aparte de incidir a nivel institucional en la programación competitiva, siendo ya sea sede del TAP y la sede argentina en el regional, o siendo sede del Training Camp. Y este año estamos dándolo en Kotlin por algunos aspectos de comodidad, por una sintaxis, si quieren, más relajada, en algún sentido, más clara, más pythonesca, podríamos decir. claro. Pero más allá de eso, el lenguaje más usado hasta ahora es C++, porque es clásico, porque es performante, porque ya hay toda una comunidad armada que sabe C++ y hay material escrito en C++ y hay implementaciones hechas en C++. Entonces, y aparte la gente que enseña programación competitiva, en general hay gente que usa C++, así que hay inercia a que se siga usando C++, porque es un ecosistema donde el aspecto performante y el aspecto de control al detalle que ofrece C++ se pega. O sea, tiene muchas cosas lindas, tiene una biblioteca estándar que es riquísima. Claro. Igual Java o Kotlin también tienen bibliotecas estándar muy ricas. Esta, si quieres, la diferencia, por ejemplo, con Python. Python, si bien tiene facilidades y para introducir gente está bueno, tiene muchas limitaciones. De hecho, el año pasado intentamos dar en Python y después encontramos estas limitaciones, que, por ejemplo, a nivel de performance. Como te dije, hay una solución oficial del jurado, pero, y esto lo explicita ICPC en el reglamento, no garantizan que los problemas se puedan resolver en Python. O sea, si bien uno puede enviar soluciones en Python, a diferencia de los otros lenguajes, ellos no garantizan que el tiempo límite, que de hecho es un tiempo límite separado para cada lenguaje de programación, en el caso de ICPC, no garantizan que el tiempo límite que se le asigna a Python sea suficiente para alguna solución implementada en Python. Sí lo garantizan para los otros 4 lenguajes. Te garantizan que es el tiempo límite que ponen para un envío en C++. Ellos tienen una solución, o pueden garantizar que existe una solución implementada en C++ que cumple ese tiempo límite, y lo mismo obviamente para C, Java y Kotlin, pero no lo garantizan para Python porque tiene limitaciones de performance bastante problemáticas, y tiene una biblioteca estándar menos rica y Claro, depende mucho más en paquetes externos que uno no puede utilizar durante la competencia. claro. Y En dejando cambio, de lado un poco la competencia, dejando de lado la competencia, la formación, el lenguaje que más te gusta a vos, el lenguaje que vos más recomendás a los chicos que están estudiando o a la gente que se quiere capacitar. Comentame, a ver, a ver, qué... actualmente estoy aprendiendo cosas de Rust, que es un lenguaje que es muy interesante. Si quieres, es natural que si uno tiene un background o mucha experiencia en C++ por este tema de las competencias, encuentre satisfactorio, encuentre interesante Rust, que es un lenguaje relativo bastante más nuevo. Igual ya tiene sus varios años. Tiene un gestor de paquetes más moderno, que tiene funcionalidades similares a las que puede tener pip, pero bueno, en el caso de Rust es cargo, que tiene una comunidad bastante rica y que paquetes implementados por la comunidad bastante ricos. Así que eso es un lenguaje muy lindo. No sé si sea el más amigable para principiantes. Seguramente el lenguaje más amigable para principiantes, aparte por los Jupyter Notebooks, sea Python. Es un lenguaje que está pensado para ser relativamente amigable para principiantes, para hacer multifunción, porque es tanto cómodo para hacer scripting como uno casi haría con Bash. Obviamente Bash es más directo para scripting, pero Python es un poco más potente. Tiene facilidad para integrarse con módulos externos, para gestión de proyectos, etcétera. Entonces, seguramente para principiantes yo diría que aprendan Python, que usen, por ejemplo, Jupyter Notebook como recurso. Que hay muchísimo material y que hay muchísimas librerías ya hechas y fáciles de instalar, fáciles de usar, que esa, si quieres, es la principal diferencia que puede tener con Rust, que al ser un lenguaje de bajo nivel hay más detalles y más dificultades y más cosas que uno debe tener en cuenta, que cuando uno tiene experiencia programando son naturales y tienen sentido cuando uno las va haciendo, pero primero son un overhead, una sobrecarga más significativa, y segundo, cuando uno está empezando pueden ser cosas más oscuras. Entonces, oscuras en el sentido de enigmáticas, crípticas. Bien. Así que yo diría que tiene más sentido empezar por Python, creo que la mayoría recomendaría esto. Aparte es la curva en dificultad más natural. Otros lenguajes por los que pueden empezar, dependiendo de lo que gusten, pueden ser JavaScript, pero no tengo particularmente mucha experiencia en JavaScript para hablarles más en profundidad.
generalmente las universidades van a empezar con cosas como C++ o Java o C plano muchas veces, pero yo diría que para tener una curva de dificultad ordenada pueden empezar por Python, para JavaScript, pero Python es incluso un uso más general, salvo que quieran ir a desarrollo web. En desarrollo web tienen que empezar por JavaScript, porque después con eso en JavaScript, HTML, CSS como la triada base, y después van a ver frameworks, etcétera. Pero salvando que quieran hacer desarrollo web frontend, para todos los demás usos les recomendaría empezar con Python, que es muy versátil. Después van a, si quieren cosas más orientadas a alta performance y IO bajo nivel, IO programación de sistemas, podrán hacer cosas como C++ o Rust. Si no, perfectamente se pueden quedar en Python. Python es muy útil, es muy multifunción, es muy versátil como lenguaje, sobre todo por todas estas librerías que tiene. Claro. Como está montado sobre C, porque el intérprete de Python está implementado en C, funciona en cualquier sistema. De hecho, por ejemplo, en Linux, Python viene como parte del kernel, un intérprete de Python. Es un lenguaje súper amplio y te decía, muy versátil, y que es fácil empezar, porque tiene una sintaxis bastante ligera y que uno no necesita hacer cosas que en principio no necesita usar en ese momento. Claro. Así que eso yo diría que es lo que recomendaría, empezar por Python, que abre un abanico muy grande de posibilidades, y después uno puede especializarse. Si a uno le interesa, sí, programación competitiva, Python no es recomendable. Es más recomendable aprender cosas como puede ser, bueno, Kotlin es parecido a Python en muchos aspectos, sobre todo a nivel de sintaxis, y quizás está bueno para empezar, y si no, la típica es empezar con C++. Bien, bien, C++ es como el líder, ¿no? Porque se mantuvo, hubo muchos lenguajes de programación que aparecieron, desaparecieron, se pusieron como a tope de moda y después bajaron un poco. Ahora Python con el tema de la inteligencia artificial está siempre ahí como en la boca de todos. Ahora C++ es como la base de todo, ¿verdad? Es más potente para las competencias, y en general a nivel académico le gusta a muchas personas incluirlo en los programas o darlo en los programas. En parte supongo que habrá mucho de inercia en este tipo de cosas. Siempre hay una parte importante de inercia y ya tenemos conocimiento montado sobre esto, framework, cosas escritas en estos programas que se usan, que están escritos en esto, y hay que mantenerlos y hay que expandirlos. Así que yo diría que en parte es ese fenómeno. Sobre eso yo diría que es muy prometedor Rust, y está viendo un viraje a Rust en general, porque esencialmente tiene todas las cosas que a uno le gustan de C++, pero ofrece muchas ventajas adicionales respecto de seguridad, y aparte tiene un gestor de paquetes moderno, cosa que a C++ le llegó tarde y no le llegó del todo bien tampoco. Y cuando en el mundo moderno tener un gestor de paquetes moderno es bastante importante, porque uno no quiere reinventar la rueda cada vez que se sienta a programar. Entonces poder importar librerías hechas por la comunidad de forma cómoda y de forma ergonómica, rápida, etcétera, es clave. Es una de las cosas que explica seguramente el éxito de Python, que uno puede hacer pip install y tener el paquete que necesite para la funcionalidad que busca en ese momento. Es una de las cosas, no la única, ni siquiera la más importante, pero que creo que Python hace mejor que R, que es otro lenguaje que uno ve en la carrera, que sobre todo le gusta más a los matemáticos, porque tiene una comunidad de gente de estadística y gente de matemática en general alrededor de R muy importante. Rust no es R. No, de hecho es una diferencia súper importante. No, R es un lenguaje de alto nivel que tiene todas las problemáticas del lenguaje de alto nivel como tiene Python, que es básicamente que es implementar las cosas directamente con las herramientas del lenguaje y no con una librería que en el fondo es un wrapper de C. Suele ser muy poco performante, pero que la sintaxis es cómoda, que es tipado dinámico, y en este caso R está orientado para la gente que hace estadísticas, que hace análisis de datos, claro. Y por eso tiene muchos paquetes, y por eso tiene la comunidad de R implementa muchos paquetes que implementan cosas de matemática que no están disponibles, o que son más difíciles de encontrar, o que están menos maduras en otros lenguajes. Claro. Por eso hay un nicho de R donde todavía R se impone, incluso superando a Python. Es para la gente que no es tanto de desarrollo de software, sino que es la parte de estadística o de matemática. ¿Tiene algún? Se ve mucho en inteligencia artificial, en data mining. Sí, yo diría,
quizás más en data mining y ciencia de datos, en IA, creo que Python, como tenés todo un proceso de entrenamiento que es más propio de ingeniería de software, creo que Python se impone más. Sí. Aparte, por ejemplo, porque tienen unas librerías más potentes para eso, como puede ser TensorFlow. Claro, TensorFlow, PyTorch, Scala, etcétera. ¿En qué estábamos? Bueno, no. Rust es un lenguaje de bajo nivel. Que digo, tiene muchas. A ver, como lenguaje de bajo nivel, se lo emparenta naturalmente con C++, que es el lenguaje de bajo nivel conocido por excelencia. Que permite cosas que efectivamente solo también permite C++, como manejo de punteros crudos. Que esto en otros lenguajes ni siquiera tiene sentido enunciarlo. Uno no puede hacer cosas como aritmética de punteros. Más allá de que en Rust está reservado como una funcionalidad ligeramente avanzada y explícitamente insegura, como lo es naturalmente siempre hacer aritmética de punteros. Pero Rust presta especial atención a qué operaciones son seguras y qué operaciones son inseguras, desde la perspectiva de poder generar comportamientos indefinidos o hacer crashear el programa. Siempre se busca que esos comportamientos indefinidos no estén y que cuando haya un crasheo se haga de forma más o menos controlada. Pero bueno, estaba diciendo, no, Rust y R son dos lenguajes distintos. R lo vimos en la carrera naturalmente porque es un lenguaje que se usa en ciencia de datos y sobre todo toda la gente que viene de la parte de matemática y la parte de estadística, y no tanto de la parte de ciencia de la computación o ingeniería de software, está acostumbrado a usar R. Bien. La parte que viene más de ciencia de la programación, de la computación o ingeniería de software, va a estar más acostumbrada a usar Python. Hay una intersección fuerte, obviamente. R, salvo para estos usos de nicho específicos y que tampoco les va a servir si no tienen los conocimientos teóricos para poder sacarle jugo a R, no se los recomiendo. Claro. Ya cuando hagan en todo caso un curso específico de estadística, por ejemplo, si la persona que lo da es un curso de estadística con implementación en software, la persona que lo da lo puede dar en R, y en este caso aprender las herramientas de R para eso que están viendo en estadística, que es el principal uso y la principal forma que van a tener de ir aprendiendo R. Bien. Mencionaste el tema de la inteligencia artificial, esto es fundamental. Insisto con salir un poquito de este tema del campeonato y la formación para la gente para competir, sino más bien para el tema del mercado laboral, que a la gente que está empezando a estudiar programación le interesa mucho. Este tema de la inteligencia artificial, ¿crees que le va a sacar trabajo a los programadores? No puedo ver el futuro para decirte eso. Si tuviera que hacer algún pronóstico, diría que recurriría a la respuesta típica, que es decir, antes que te lo saque la inteligencia artificial en sí, te lo va a ganar gente que sepa usar esa herramienta o cualquier otra, pero puntualmente esa herramienta, para tener mejor performance que vos. Ese sería, si querés, el mensaje que yo diría, que antes que tenerle miedo a que pueda automatizarse completamente el desarrollo, es que la gente que sepa usar esa herramienta va a ser más empleable y va a tener mejor desempeño que la gente que no lo tenga. Claro. A ver, maticemos esto que acabo de decir. Lo que quiero decir, si uno quisiera decir de una forma más formal y rigurosa, no es decir sabe usar la herramienta y automáticamente tiene mejor performance, sino que el saber usar la herramienta tiene un impacto positivo en la performance esperada. ¿Sí? Corre a la derecha la distribución de performance. Esto, si uno quisiera decir como estadísticamente un poco más de rigor, que es la forma en la que decir, bueno, el que sepa usar esto va a ser mejor. Claro. No exactamente, pero sí tiene un impacto positivo en la performance. Bien, bien. O sea que vos claramente recomendás que la gente que tenga interés en la programación estudie programación a fondo. Sí, con el matiz, obviamente uno quiere decir que es, como uno siempre dice, programación no es solo programación, no es solo implementación, sino tiene toda una parte de diseño. No diría necesariamente aprender lo que es diseño más a gran escala, es decir, diseño de infraestructura y diseño de sistemas. Obviamente eso va a sumar,
y sobre todo a la hora de pensar en escalar o en aumentar el seniority. Es un aspecto importante tener conocimientos más de gran escala. Por ejemplo, Bien. en muchas certificaciones se piden conocimientos que hacen a infraestructura. Bien. Eso es algo que es difícil para nosotros, pero es algo que es fácil para una computadora o para un Claro. modelo de lenguaje. Entonces, más allá de que pueda, de que está, y de hecho es un post interesante que a veces puede alucinar dependencias y eso puede ser un peligro de seguridad, salvando esos detalles, en general va a ser eficaz para implementar una solución que esté más o menos bien especificada. Por ejemplo, esto puede ser muy útil en Python para cosas como hacer gráficos, que las librerías de gráficos están llenas de opciones llenas de funcionalidades de nicho, y es muy fácil decirle a ChatGPT, bueno, quiero un gráfico que se vea así y así, Claro. y después ir modificando lo que uno le produjo. Pero eso parte de que uno quiere hacer ese gráfico con esa pinta, básicamente porque cumple algún objetivo. Así que yo Entiendo. diría que el recurso este va a ser alguien que sepa más, pero que no es que razona menos. Y eso es importante. Tiene acceso a un nivel, a una cantidad de información de forma rápida que uno no va a Claro. tener y no Claro. va a desarrollar nunca. Solo puede desarrollar en algunas de las cosas que usa regularmente, va a tener esa frescura, pero si no, no la va a tener. Y digo, para estudiar, entonces, no es tanto estudiar a saberse de memoria cosas del lenguaje, eso es lo menos interesante de todo. Sí tener experiencia usándola para reconocer cuándo tiene sentido usar eso. Y los problemas que resuelve con eso. Y después sí. Pero uno cuando haga las carreras de cualquier tipo va a haber una amplia variedad de tecnologías y de integración y cómo puede organizar proyectos y hacer cosas a una mayor escala. Así que sí, si recomiendo estudiarlo, la respuesta es que sí. No quedó Bien. muy organizada esta respuesta que te dije, básicamente porque fue un poco un divague. Tampoco sé si la esperaba porque no sabría decir qué es estudiar programación a fondo. O sea, no sé qué sería, cómo distinguiría a fondo más allá de la intensidad con la que uno estudia la carrera. Pero no es que haya un campo que sea especialmente estudiarlo a fondo. Claro. Diría, sí, si quiere que algo que los va a hacer resaltar, quizás no para los puestos más trainee o más junior, pero que algo que es útil más a mediano y largo plazo es la parte abstracta, la parte organizativa, tanto como organizar un proyecto como organizar un código. No, es interesante esto que mencionás porque vos con tu experiencia entendés que la inteligencia artificial no te podría ayudar tanto en la parte, digamos, de diseño del programa, ¿verdad? Claro, cuando uno habla de diseño de sistemas, igual a veces puede hablar de algo más general que solo una parte de una pieza de software, porque va a incluir también cosas como el hardware, etcétera. Pero incluso dentro de una pieza de software, que es algo que a uno le gustaría programar, hay un contexto que es mucho más grande, pero la parte clave es que hay interfaces o capas de abstracción, que entonces realmente cuando uno diseña no tiene una capacidad de mantener un contexto infinito en mente, eso es imposible, pero lo que puede recurrir regularmente es a capas de abstracción y a contratos. Por eso, de hecho, eso es una buena práctica siempre que se pueda hacer abstracciones, porque desacopla la implementación de distintas partes. Bien. Esto es algo que se ve en diseño de sistemas y que es importante. A trabajar siempre con contratos, se llama, o interfaces entre las distintas partes de la solución, para que después estas internamente puedan modificar sus implementaciones sin generar problemas al resto del programa. Lo que seguiría es que estén desacopladas. Es decir, el problema es cuando están acopladas, cuando la implementación de una parte de la solución está acoplada a la implementación de otra. Eso Bien. es algo que se busca que no pase en la medida de lo posible. Y entonces cuando uno desarrolla una solución va a estar en el contexto de esa solución y después con las abstracciones de las demás partes del programa o de la solución que uno está haciendo. Y esto permite manejar
scopes mucho más grandes de los que uno podría manejar si quisiera tener todos los detalles en mente, y es algo que se le hace particularmente difícil, por ejemplo, a un modelo de lenguaje. Entiendo. Entiendo perfectamente. ¿De qué estás trabajando? Y ahora estoy en Mood Data en un rol que se llama Data Developer, que es una mezcla entre cosas de ingeniería de datos, de análisis de datos, variado. Es un rol interesante. Y también estoy a nivel académico, estoy como JTP de algoritmos estructurados, bueno, algoritmos estructurados de datos 3 barra TDA en la UBA, en exactas, y estoy dando un curso en la UNLAM para estudiantes que quieren participar de competencia de programación. El que te decía hace un rato, el curso ICPC UNLAM, que lo estamos dando con María Garófalo. Los dos somos, porque yo estudié todo esto en la UBA y en paralelo, impulsado por haber empezado en programación competitiva por el curso hoy en UNLAM, estoy haciendo ingeniería informática en la UNLAM. Pero estamos dando este curso. Bien. Que hace varios años que ya lo venimos dando y que el año pasado estamos contentos que se prestaron 7 equipos. Además de, te decía, otros logros importantes a nivel institucional, más allá de la participación en la competencia, como que en 2023 fue sede del Training Camp, y en 2024, y se espera que ahora también en 2025 sea sede, bueno, se espera no, está programado que va a ser sede del torneo argentino de programación y de la instancia regional, el torneo argentino de programación, la sede para el AMBA, y de la instancia regional latinoamericana, sede para Argentina. Bien. Para clasificar a la final regional latinoamericana, que ya es sede rotativa. Este año que viene va a ser en Chile. Este año fue en... O sea, lo que clasifiqué el año pasado para este año fue en Salvador de Bahía, y la primera edición, que fue la única que la que llegué a participar, fue en Guadalajara. Y de ahí se clasifica a la final mundial. Esto es para este año. Este año va a ser en Chile. O sea, Chile. Los que participen del TAP este año y después del regional van a clasificar a la Copa Programadores desde América, que es la final regional presencial de toda Latinoamérica, que se hace, seguramente se va a hacer entre febrero y abril del año que viene. En realidad digo este año porque corresponde al ciclo que empieza este año. Claro. Será entre febrero y abril del año que viene, si no me equivoco. El año que viene va a tocar Chile. Y de ahí se clasifica a la final mundial. ¿Y eso en dónde es? Si no me equivoco, es la sede, no está confirmada todavía. No hay una, o sea, no se confirman con tanta anticipación las sedes en ICPC. Pero seguro puede tocar cualquier país, porque vos me nombraste Egipto, me nombraste otro país, que son países que... A ver, las finales de las que participé fueron Moscú, iba a ser 2020, fue 2021. Después Moscú, mirá vos. Luxor, que iba a ser Sharm el Sheikh, pero se tuvo que cancelar, se tuvo que cambiar de sede. Y Astana, que es la capital de Kazajistán. Mira. Otras ediciones en las que no he participado, por ejemplo, hubo en el medio, estuvo en Dhaka, que es la capital de Bangladesh. Antes de la de Moscú había sido en Porto, Portugal. Y ya en 2018 no me acuerdo dónde había sido. Me suenan, por ejemplo, ediciones en Estocolmo o en Harbin. Claro, o sea, puede tocar en cualquier país del mundo. ¿Cómo ves lo que hace es que el país se ofrezca, o la universidad, o una universidad se ofrezca como sede, y bien, llevar a cabo toda una parte de logística que depende de la sede. Si bien la organización central de ICPC puede hacer aportes importantes y los sponsors y demás, hay una parte de la logística que va a depender de la sede. Bien. Por eso también, de hecho, se está buscando que las finales mundiales llegaron a tener 140 equipos, que lleguen más, que sean de más o menos 100 equipos. Se busca achicarlas un poco para básicamente hacer más fácil conseguir un anfitrión. Claro, claro. Decime una cosa, mencionaste el tema de los sponsors. ¿Quién los ayuda para que los chicos viajen? Para que usted, vos, al haber sido competidor, ¿quién te ayudó? ¿Te tuviste que pagar todo vos? ¿Cómo fue esto? No, por suerte siempre pudimos conseguir sponsors. El primer viaje que hicimos lo hicimos completamente sponsorizados por Accenture. Accenture. Y después, para la segunda y tercera vez que viajamos, se hizo más o menos mitad y mitad entre Accenture y la UBA. Mira, la propia universidad los ayudó a ustedes a viajar. Sí, hubo, cuando no fue posible conseguir completamente sponsoreo de empresas,
que Accenture puntualmente no está en sus mejores momentos, por eso no está sponsoreando tanto como la primera edición, o la primera vez que fuimos, quiero decir. Claro, Eh, básicamente eh, puso plata de su parte de la universidad también. bien, Eh, para la final que fue en Guadalajara, la plata la puso Huawei, ya no como sponsor nuestro específicamente, sino como sponsor como sponsor de la competencia. bien, Entonces a todos los equipos clasificados a la final latinoamericana les consiguió el pasaje Huawei. Eh, ¿Qué más te decía? Bueno, de hecho, iba a comentar como último detalle sobre esto, que también con el objetivo de achicar la final mundial es que se introducen las finales regionales como una instancia intermedia. claro, claro. Como una, como una Un filtro, eliminatoria, digamos. claro, porque se Y dieron cuenta de que una final de tantos equipos era muy difícil conseguir a alguien que quiera ser host. claro. ¿Y cómo ves esta próxima competencia y el año que viene? ¿Cómo ves que están preparados los equipos argentinos? En general yo diría que bien, hay toda una tradición al haber múltiples universidades, esto permite que los recambios generacionales sean suaves porque no se van a dar simultáneamente en todos lados. Claro, Entonces yo sería optimista respecto de la performance de Argentina de cara a futuro. Argentina es el país con más veces que más veces fue el mejor equipo latinoamericano en la final mundial, así que eso es alentador y en el mediano plazo yo diría que es razonable esperar que eso se mantenga. Más allá de que alguna edición puntual puedan ganar en otros países, o sea, de que esté parejo, lo cierto es que soy optimista respecto de los años que vienen en programación competitiva en Argentina. bien, Sigue habiendo cada vez más equipos en el torneo argentino de programación, sigue habiendo cada vez más sedes. Se pudo ya dar entidad, constituir la Asociación Argentina de Programación Competitiva. Antes era algo que se hacía a pulmón, de forma informal, y por eso, de hecho, cada training camp se dependía mucho más de la capacidad de la sede, que de la universidad sede en ese momento para recaudar sponsors. Ahora ya está formada la asociación y puede haber sponsors estables de la programación competitiva en Argentina. bien, Y ya la Asociación Argentina de Programación Competitiva es la que se encarga del Training Camp y la que se encarga del Torneo Argentino de Programación. bien, Eh, Así que en general son todos avances, hay un progreso bastante sostenido y bastante estable. bien, bien. Teniendo en cuenta este rol como docente que vos tenés ahora, y aparte también vos sos como si fueras un entrenador también de los chicos que van a ir a esta competencia, ¿entiendo bien? Sí, correcto. Uno cuando Bien, es docente en estas cosas, aparte es entrenador que hace explicaciones personalizadas, que propone problemas, que hace un seguimiento de las personas bien, y de bien, los equipos. excelente. Y que aparte los ¿Cómo? fomenta a formarse como equipos. Porque bueno, cuando uno está dando el curso, aunque viene gente individual, y uno tiene que fomentar que se agrupen en equipos para participar. Perfecto. Eh, Dale una recomendación, no a un chico que quiere competir, sino a un chico o a un adulto, a cualquier persona que quiera decir, bueno, yo trabajo en un lugar que no me gusta, quiero empezar a estudiar tecnología porque el mundo que se viene es todo eh, inteligencia artificial, es todo tecnología, entonces quiero arrancar. ¿Qué consejo le das a esa persona? A ver, yo diría que el primer consejo es que le tiene igual que gustar. O sea, creo que es uno de los aspectos más importantes, que estudiarlo solo por la perspectiva de empleabilidad no es algo que recomiende, porque primero que va a ser más difícil, o sea, eso lo va a hacer mucho más difícil, lógicamente, y esa dificultad adicional va a repercutir a su vez en que sea más difícil para esa persona insertarse laboralmente, porque va a ser más difícil para esa persona desarrollar competencias cuando aquello que esté estudiando no le gusta. Así que ese sería el primer consejo, de decir, ¿por qué empezar a estudiarlo? Bien, bien, O sea, eso es algo que uno observa y que es claro que si a una persona no le gusta lo que está haciendo, le va a costar más
Así que ese sería el primer consejo. Y el segundo consejo que le podría dar es si quiere ir de a pasos pequeños. Por ejemplo, uno puede hacer para empezar un curso o una tecnicatura. Por ejemplo, acá en UNLAM está la tecnicatura de desarrollo web, que son 3 años, y hay lugares donde las tecnicaturas son más cortas, que tiene salida laboral más directa porque es un estudio especializado para desarrollar una función específica. Bien. Eh, y después, en todo caso, si eso efectivamente ve que le gusta y una vez que ya está insertado en el contexto, ver de hacer una carrera más larga. Es decir, después pasar una ingeniería, una licenciatura Bien. y después de ahí a lo que siga. Pero que empiece, yo diría que algo razonable, sobre todo cuando uno quiere empezar ya sobre la marcha, es hacer cosas que puedan aportarle a uno valor de forma más inmediata Bien. o más rápida, porque eso a su vez ayuda a la sostenibilidad de lo que uno está haciendo. Muy buen consejo. Es decir, que la idea es que vos puedas capacitarte, conseguir un trabajo mejor si es que te gusta, y ahí empezar a proyectar hacia pasos escalonados. Es decir, no arrancar de cero en una ingeniería que para terminarla necesitas de muchos años, para conseguir Y de un hecho, trabajo necesitas mucha capacitación, sino ir de forma progresiva. claro, y de hecho matizaría que la estructura de las ingenierías, si bien están tratando de virar, no está necesariamente armada para que sea rápida la empleabilidad. Pensá que el primer año de la ingeniería, por ejemplo, te da mucho de bases teóricas y te da mucho las bases para lo que vas a ver más adelante, pero no necesariamente esas bases te hacen más empleable. Lo que vas a ver que tiene uso directo es poco. Bien. Quizás tardas un par de años en adquirir una competencia que te haga realmente más empleable de lo que eras antes de empezar la ingeniería. Sí te va a dar más facilidades para una formación más adelante, dentro de la misma carrera inclusive, quiero decir, es decir, las materias de años más avanzados, más profunda, pero no te da inmediatamente, por ejemplo, ver análisis matemático, ver álgebra lineal, está muy bueno, te va a dar más empleabilidad, pero no te va a dar más empleabilidad de forma inmediata. Te va a dar, si quiere, herramientas para afrontar materias más avanzadas, y después cuando lo puedas integrar con conocimientos más avanzados de parte de software, sí te puede dar un plus. Bien. Bien. Excelente. Aparte, algo bueno que está viendo es que muchas universidades tienen lo que se llama licenciaturas complementarias. Entonces no es que si vos hiciste la tecnicatura después tenés que empezar una ingeniería desde cero, Claro. sino que después de haber hecho una tecnicatura de 2,5, 3 años, puedes hacer un ciclo de más o menos 2 años y tener una licenciatura, una carrera de grado, como puede ser la licenciatura en gestión de la tecnología que ofrece también acá la UNLAM. Bien. Buenísimo, buenísima información. Me gustó mucho eso porque, claro, la idea es que la persona que estudia no se ve abrumada por una carrera que tiene que estar muchos años estudiando, y que a lo mejor eso no le permita la rápida salida laboral, ¿no? Y de esta forma puede ir haciendo procesos y que son complementarios, no es que vos decís, bueno, tengo que estudiar 3 años la tecnicatura y después 5 de la licenciatura. Todas esas materias son equivalentes. Eso también me ha sucedido cuando yo estudié, así que muy buen consejo ese. Lautaro, para terminar, si alguna persona que vaya a ver este material se quiere contactar con vos, ¿cómo hace? Le Bueno, decimos que te contacte por Instagram. sí, está bien, eso es válido. Bien, bien, genial. Bueno, Lautaro, te agradezco mucho la nota, la verdad que fue súper enriquecedora. Te felicito por los logros que obtuviste y también te felicito por tu rol como docente tan necesario hoy en día. Así que desde acá te deseo todos los éxitos para vos y para tus alumnos en las futuras competencias y te agradezco mucho la nota. Muchas gracias.